Continuamos con el estudio del Evangelio de Lucas. En esta oportunidad nos corresponde estudiar los versículos 23 en adelante del capítulo 3. Así que vamos a orar para comenzar. Es un gran privilegio, Padre Celestial, el que tenemos de abrir tu palabra. Nosotros realmente no sabemos cuánta bendición recibimos cada vez que abrimos el texto sagrado para estudiar, para comunicarnos contigo a través de la meditación, de la oración, de la reflexión. Nosotros somos ignorantes de saber cuán extenso es el beneficio de poder escuchar tu voz a través de la palabra escrita. Somos humanos, erramos, cometemos equivocaciones, pecamos, nos arrepentimos de lo que hacemos, volvemos otra vez. Señor, ten misericordia de nosotros. Perdona, Padre Santo, nuestros yerros, nuestras equivocaciones, nuestros pecados. Límpianos con el poder de tu palabra. Agradecemos profundamente este privilegio de poder tener este momento para, junto con mis hermanos, amigos, participar del estudio de la Biblia. Convierte esto, Señor, en una bendición. Bien sea que escuchen, bien sea que observen. Permite, Padre, que tu palabra haga efecto en la mente y pueda persuadir a aquel que está del otro lado de la pantalla a abrir la Biblia por sí mismo, por su cuenta, y luego de pedir la unción del Espíritu Santo, dejarse guiar por el beneficio, por la bendición de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, confiados, Señor, en que el Espíritu Santo, a quien tú envías, el Espíritu Santo vendrá a nuestro lado para orientarnos en el estudio de la Biblia. Elévanos, Señor, al trono de tu gracia. Elévanos en el Espíritu y ayúdanos a mirar las maravillas de tu ley. Agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Es una linda oportunidad la que tenemos de nuevo de poder abrir el texto sagrado para continuar estudiando el Evangelio de Lucas. No olvides suscribirte a mi página de YouTube, Frank Flores Bible, y también de seguirme en las redes sociales de Facebook e Instagram. También como Frank Flores Bible en Facebook y frank.floresbible en Instagram. He estado dándole una ojeada de nuevo a lo que hemos estudiado. Hemos avanzado bastante ya. Ya hemos pasado en Lucas por el anuncio del nacimiento de Juan, el anuncio del nacimiento de Jesús. Hemos avanzado en la forma como el Espíritu Santo guió a Elizabeth y a Zacarías, cómo el Espíritu Santo dirigió a María a la casa de Elizabeth para acompañarla a ella en los últimos 3 meses de su embarazo y poder ver el nacimiento de Juan. También avanzamos y miramos lo que sucedió cuando Juan comenzó a bautizar, la forma como Dios, en medio del contexto histórico, cuando Tiberio César era el emperador de Roma y Herodes era el gobernador, Poncio Pilato, perdón, era, sí, estaba Poncio Pilato de gobernador de Judea y estaba también allí, según dice el versículo 1 del capítulo 3, Felipe como tetrarca de Iturea, y también estaba este otro caballero, Lisanias, ¿no? Tetrarca de Abilinia. Miramos el contexto histórico, estuvimos hablando acerca de las condiciones sociales y políticas que reinaban en los tiempos de Jesús. A Jesús no le tocó nada fácil, a Juan no le tocó nada fácil predicar el Evangelio. También estuvimos analizando que Herodes echó a Juan en la cárcel y que la Biblia no está
escrita cada versículo precisamente en su orden cronológico, porque después que dice que Juan estuvo en la cárcel, dice que entonces Jesús fue bautizado por Juan. Hicimos algunas comparaciones con otros versículos de la Biblia. Hay mucho material en la Biblia para nosotros poder concluir estas cosas. No son conclusiones que hemos sacado así, como quien dice, a la loca o porque se nos ocurre, sino que la Biblia tiene suficiente fundamento para poder mirar aquí, mirar allá, como dice el mismo profeta, un poquito aquí, un poquito allá, y comparar, cotejar los textos. Una de las cosas que estaba yo pensando también es que nosotros no hemos ido al original. Yo no soy un experto en lenguas bíblicas, de griego o de hebreo, y también me pongo a pensar cómo hacían aquellos que vivían en el pasado para poder estudiar y entender el texto bíblico. Por ejemplo, cómo hacían los pioneros en los años 1800, 1840, Miller, White, todos aquellos que fueron pioneros de la obra, del descubrimiento de las verdades de la Biblia. Ellos lo único que tenían era la oración y el estudio. Sí, se equivocaban, como también nosotros nos equivocamos. También seguían tradiciones como en nuestra iglesia, también se siguen muchas tradiciones. Y debido a eso es necesario que nosotros seamos conscientes que tenemos que volver a la palabra escrita, así dice Jehová, y mirar y contemplar y comparar y concluir. Muy bien, entonces en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, en los versículos 23 hasta el 38, voy a leer el texto completo y después entonces comenzamos a mirar qué es lo que está diciendo el evangelista. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, dice el versículo 23, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Eso es lo primero que vamos a notar nosotros en este capítulo, en estos versículos. Y tengo unas notas por acá, que la Biblia dice que Jesús era hijo, según se creía, escribió Lucas, según se creía, de José. Hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagaí, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Coam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adam, hijo de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lista tan impresionante de nombres! ¡Qué lista tan impresionante de nombres! Ahí está la genealogía de Jesús según la relata Lucas. Créeme, aunque es bien extraño lo que acabamos de leer, en estos 16 versículos, desde el 23 hasta el 38, hay mucho material. Hay mucha tela por cortar, dirían en mi país. Hay mucho que analizar. Cuando nosotros leemos la genealogía de Lucas, lo que podríamos pensar así a vuelo de pájaro, bueno, aquí no hay nada que estudiar. Un poco de nombres allí que yo ni entiendo. Es correcto. Ni tú ni yo los entendemos. Y déjame decirte, si nosotros vamos al texto griego, los nombres que tú ves aquí en el español
no son iguales a los nombres que se ven en el texto griego. En el texto griego son un tanto diferentes en el original. Se han adaptado al lenguaje español para leerlos con más facilidad. Una de las cosas que llama la atención del texto de Lucas 23, de Lucas 3, 23 al 38, es que hay mucho nombre repetido. Por ejemplo, el nombre de José se repite en algunas oportunidades. El nombre Matatías también se repite el nombre de Judá. Y en un momento en el texto, cuando pareciera que nosotros conocemos los nombres de quienes está hablando, y sucede que no está ubicado en el momento del tiempo cronológico, porque los judíos tomaban los nombres de aquellos que les parecían famosos o les parecían renombrados en el contexto bíblico de la ley de la Torá y se los daban a sus hijos, a sus generaciones. Nosotros tenemos un ejemplo de eso cuando leemos el capítulo 1, cuando Juan le iba a poner nombre cuando Zacarías le iba a poner nombre a su hijo. La Biblia dice que en el versículo 59 del capítulo 1, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre Zacarías. Esa era la costumbre, eso era lo ideal, que el niño llevara el nombre de su padre para que preservara el nombre de su padre. Eso también sucede en el libro de Ruth. Si nosotros vamos al libro de Ruth, nos vamos a encontrar con el mismo fenómeno. Me ubicar aquí el texto, eso está después del libro de Jueces, ¿verdad? El libro de Ruth, cuando Booz le habla al aquel pariente que era más cercano que él para que pudiese redimir las tierras de Elimelech. Dice la Biblia, versículo 5 del capítulo 4, entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. En otras palabras, preservar el nombre era un asunto de importancia en los tiempos bíblicos. Nosotros podemos entender un poquito de esto y podemos entonces también ahora entender por qué Jesús dijo que cuando nosotros oramos debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Porque el nombre, preservar el nombre, es un asunto muy importante para Dios. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, que es el Salvador, estamos preservando el nombre, estamos dando alabanza y honra a aquel que envió a Jesús. Estamos en una época difícil, hablando en el sentido espiritual, en el cual muchas personas no toman en cuenta el nombre del Padre, sino que se aferran a Jesús por creer que Él es el que merece la honra y la gloria, porque Él vino a salvarnos. Pero Jesús nunca hubiese venido al mundo a menos que el Padre lo hubiese enviado. Y por eso, cuando Jesús sana a aquel ciego de nacimiento, le dice, vete a lavar en el estanque del Siloé, que traducido es el enviado. Y regresando al texto bíblico, esas son cosas que podemos dejar para otro día, para otro estudio. Regresando al texto bíblico, nosotros nos damos cuenta que Lucas comenzó su genealogía desde José hasta Dios. Cuando vamos al libro de San Mateo, en el mismo capítulo 1, Mateo comienza su evangelio diciendo así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Podemos darnos cuenta, pero de enseguida, de una vez, que cuando Mateo escribió su evangelio, lo escribió para la comunidad judía. ¿Por qué? Bueno, porque imagínense cómo comienza. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Sin embargo, Lucas, cuando comienza su evangelio, él no comienza así.
Él comienza diciendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y entonces comienza, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado... Lucas comienza con la historia y comienza con una introducción que está más bien favoreciendo al mundo gentil. Mateo escribe su evangelio para el mundo judío, para favorecer mayormente al mundo judío. Y continuando con lo de la genealogía, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón de Rahab a Booz. Notemos nosotros cómo Mateo dice que Salmón engendró de Rahab a Booz. En otras palabras, Mateo no tiene ningún temor de decir que esa mujer Rahab, que era una prostituta, está contada en la genealogía de aquel que es el Salvador del mundo. Y luego dice, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y otra vez Mateo vuelve a repetir lo mismo. Ahora habla de David, que David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, haciendo referencia al homicidio, adulterio que se cometió en aquella oportunidad. Mateo simplemente dice lo que es. Lucas no es que esconde. Lo que pasa es que la genealogía de Lucas es completamente más reservada. Él solo da nombres sin entrar en detalles. Mateo entra en detalles y luego dice, Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa, Asa a Josafá, Josafá a Jotam, Jotam a Uzías, Uzías a Jotam, Jotam. Notemos cómo se repiten los nombres también. Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés. Otro más, un rey perverso que por 55 años, el rey que más duró en Israel, hizo maldades contra Jehová, pasó a sus hijos por fuego y allí está. Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Notemos qué específico es Mateo. Y finalmente, él dice, versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Notemos que así como este Jacob engendró a José, el marido de María, el otro Jacob también engendró a un José, que fue el libertado, fue el que salvó por milagro divino a los israelitas cuando estaban en Egipto o cuando estaban en Canaán para que viniesen a Egipto a proveerse de alimentos. Así que los nombres se repiten. Y esto sucede por el significado que tenían los nombres. No vemos, una cosa bien extraña es que no vemos el nombre Israel por ninguna parte. Vemos el nombre Jacob, pero no vemos el nombre Israel. Recuerden que Jacob, en el Jaboc, Dios le cambió su nombre, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Eso no está en la genealogía, ni de Lucas ni de Mateo. Y dice ahora el versículo 17 de Mateo, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces Mateo, por inspiración divina, dice que desde el momento en que Abraham que Abraham recibió la promesa de salir de Ur de los Caldeos para ir a conformar una nación y para ir a poseer la tierra de Canaán, desde ese momento hasta David hay 14 generaciones. Y desde el momento en que David fue rey hasta que Babilonia se convirtió
en el opresor de Israel hasta que Babilonia llevó a los de Judea deportados a su nación, hay 14 generaciones. Y desde ese momento de Babilonia hasta Cristo también hay 14 generaciones. Si nosotros prestamos atención al texto bíblico, mi querido hermano, nosotros no tenemos necesidad de estar especulando acerca del por qué Dios sí ocultó esto y por qué no ocultó aquello. 14, 14 y 14 dan 42 generaciones. 42 generaciones. Si nosotros nos ponemos a pensar cuánto duraba una generación en los tiempos bíblicos, desde Abraham hasta Cristo hay 42 generaciones. Vamos a suponer así nada más que una generación duraba 100 años, que no es la medida correcta, porque en este caso nosotros tendríamos que sacar una, ¿cómo les digo yo? Como una especie de averaje. Tendríamos que sacar como una especie de averaje estadístico del tiempo, porque no todos los que vivieron desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos de Cristo vivieron el mismo número de años. Los que vivieron antes del diluvio tenían como medida del tiempo el milenio. Pero ya después que Dios envió el diluvio y cuando Noé salió del arca, cuando los hombres comenzaron a consumir carne, dice la Escritura, qué casualidad, cuando los hombres comenzaron a comer carne, la edad del hombre se redujo muchísimo. Y entonces la medida de la edad del hombre, según el Salmo, fueron los 70 años. Dice, en los más robustos. Así que entonces no podemos nosotros sacar una estimación de 100 años, pero vamos a suponer que sean 100 años. Si son así, entonces quiere decir que desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos de Cristo hay 4.200 años. Así, nada más que a vuelo de pájaro podemos sacar esa estimación, esa media aritmética, 1.000 años. 4.200 años. Pero como sabemos que fue menos, que no fueron 100 años, sino que fue menos de 100 años, nosotros entonces sabemos que desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos de Jesús hay aproximadamente unos 4.000 años. La Biblia lo acaba de decir, no lo está diciendo Francisco Flores. Entonces, Mateo y Lucas nos dan las generaciones de Cristo de manera diferente. Y ahora vamos a volver al Evangelio de Lucas, porque es eso lo que estamos estudiando. Déjame decirte que en el Evangelio de Mateo hay mucha tela que cortar, como ya te dije anteriormente, y solamente al mirar las generaciones, yo te invito, mi querido hermano, a que tú puedas hacer un estudio de la genealogía de Mateo y compararla con la genealogía de Lucas. ¿Sabes tú lo que te vas a encontrar? Te vas a encontrar con que Lucas, que comienza las genealogías hablando de Adán, de Set, de Enos, de Cainán, de Mahalaleel, y asimismo dice Mateo cuando está comenzando su evangelio, él comienza a dar la genealogía en orden. Mateo no comienza con Dios, Mateo comienza con Abraham, pero Lucas comienza desde Dios. Y no es que comienza Lucas termina. Así que la genealogía de Lucas hay que tomarla de atrás hacia adelante y la de Mateo de adelante hacia atrás. Eso es un asunto que sucede mucho en la Biblia. Yo recuerdo hace unos años atrás escribiendo un libro acerca de Daniel capítulo 2 que se llama La roca que golpea la imagen. Recuerdo muy bien que estudiando el capítulo 2 del libro de Daniel y el capítulo 3 y el 4 y el 5 y el 6 y el 7 y el 8 y el 9 y el 10 y el 11, me di cuenta, y hasta el capítulo 12, me di cuenta que en Daniel se menciona por nombre a Babilonia y se menciona por nombre a Medo-Persia y se menciona por nombre a Grecia. Pero no hay una sola mención del Imperio Romano en el libro de Daniel. Y nosotros aceptamos, creemos que Roma es el cuarto imperio, no porque Daniel lo enseña. Hay que buscar en la Biblia, en otros lugares,
en otro sitio donde está mencionado Roma como el imperio que siguió a Grecia. Y tú me vas a decir, bueno, pero la historia lo dice. Y allí es el punto. La historia no interpreta la Biblia, hermano. La Biblia alimenta la historia. La historia no puede ser tu guía para tú entonces saber lo que la Biblia te está diciendo, porque la historia fue escrita por hombres seculares no inspirados, pero la Biblia fue escrita por santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Así que nos inclinamos por la Biblia y es mejor buscar en el texto bíblico cuál fue el imperio que siguió a Roma. A Grecia. Dios hizo las cosas así adrede para que tú y yo nos dediquemos a investigar. Entonces, continuando aquí con Lucas, estoy mirando la hora porque no me quiero pasar mucho del tiempo. Continuando aquí con Lucas, nosotros nos damos cuenta de que el evangelista comienza con Dios. Y yo me tomé la libertad de hacer ustedes saben, un estudio, un análisis de estas personas que menciona aquí Lucas. Lucas comienza con Dios y luego dice Adán, hijo de Dios, y Set, hijo de Adán. Cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, y miramos de cerca el capítulo 5, que habla de los descendientes de Adán, en el libro de Génesis, y gloria a Dios por su palabra, Dios es maravilloso. Él nos ofrece la posibilidad de poder mirar la Biblia de un lado a otro y poder descubrir en ella los tesoros que tiene. Lo que no encuentras en una parte lo consigues en otra parte. Y mientras vas así buscando el texto bíblico, tú sientes cómo las páginas pasan en tus manos y se siente la frescura del Espíritu Santo hablando a tu mente y diciéndote lo que tú quieres, lo que necesitas aprender. En el capítulo 5 del del libro de Génesis dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Bueno, Lucas dice hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Pues vamos a mirar las generaciones de Adán. Y dice: el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los llamó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Una de las cosas interesantes que acabamos de aprender es que Adán y Eva se llamaban Adán los dos. No era Adán el único Adán. Yo sé que me entiendes. El hombre no era el único que se llamaba Adán. Adán y Eva, los dos, se llamaban Adán. ¿Y por qué? Bueno, porque así Dios lo quiso. Y entonces, ¿de dónde surgió el nombre Eva? Bueno, si nosotros miramos el capítulo 3 de Génesis, dice la Biblia en el versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Este es el segundo nombre que Adán le pone a su mujer. Porque Adán, ya le había dicho en el capítulo 2 y en el versículo 23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque fue tomada del varón. Entonces Adán primero llamó a Eva varona y después la llamó Eva. Y sucede que Dios ni le puso varona ni le puso Eva. Dios la había llamado como a él. A los dos los había llamado con un solo nombre. Para aquellos que no creen en la deidad, óigame, miren qué ejemplo tan fácil, tan impresionante, tan tremendo. Dos seres llamados con el mismo nombre. Como nosotros tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres seres llamados con el mismo nombre: Dios. Hay algunos cristianos que de repente lo hacen por ignorancia o de repente lo hacen porque lo han escuchado, porque eso es uno de los grandes malos que hay en el cristianismo, que nosotros estamos acostumbrados a repetir lo que no sabemos y lo que no hemos estudiado. Y hay algunas personas que hablan de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros no creemos en tres dioses, mis queridos. Nosotros creemos en un Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como el agua se manifiesta en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Como la familia está compuesta por lo menos por tres integrantes: padre, madre e hijo. No son tres familias, son tres personas en una familia. No son tres aguas, son tres
estados del agua. Y no son tres dioses, son tres personas manifestadas en un solo Dios, o un solo Dios manifestado en tres personas. Entonces dice la Biblia que en las generaciones de Adán, volvemos al punto, si ustedes se dan cuenta a medida que vamos estudiando la palabra, vamos encontrando detalles, y esos son los detalles que enriquecen el estudio de la Biblia. Todas esas cosas que se te vienen a la mente mientras estudias, es bueno anotarlas. Es bueno anotarlas y después mirarlas con más calma, con más detalle. Y luego dice la Biblia, versículo 3, Adán vivió 130 años y engendró un hijo. Bueno, aquí tenemos que detenernos porque sí. Porque sí. Acuérdense, estamos estudiando el Evangelio de Lucas, el capítulo 3. Y acabamos de ver que dice Lucas al final, en el versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Cuando nosotros miramos eso, nos vamos al libro de Mateo y nos damos cuenta que la genealogía de Mateo está en orden inverso. Pero en ambos casos se menciona, Lucas menciona que Adán fue hijo de Dios, pero Mateo no menciona ese detalle. Entonces nos vamos a la genealogía de Adán en el capítulo 5 de Génesis y allí nos encontramos con otro mundo de riquezas espirituales y de detalles bíblicos que necesitamos entender. Adán vivió 130 años y engendró un hijo. Bueno, ya va. Porque dice en el capítulo 4 de Génesis, Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dice en el capítulo 5, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Bueno, en el capítulo 4 nos dice que engendró a Caín, en el capítulo 5 nos dice que vivió 130 años y engendró un hijo. ¿Cuántos años tenía Adán cuando engendró a Caín? No se sabe. La Biblia no dice cuántos años había vivido Adán después de haber pecado cuando engendró a Caín y luego a Abel y luego a otros. Porque ese es el punto, hermano. Si Adán ya tenía 130 años cuando engendró a Set, por supuesto que él ya había engendrado otros hijos e hijas, porque si no, ¿con quién se casó Caín? Caín se casó con su hermana, por supuesto. ¿Y dónde estaba la hermana de Caín cuando Caín se casó con ella? Bueno, pues seguramente ya estaba viviendo con ellos. ¿Cuántos años tenían Caín y Abel cuando ellos fueron a ofrecer el sacrificio al Señor allá a las puertas del Edén? La Biblia no menciona. La Biblia no menciona años antes de Set. Es la primera vez en la Biblia que se menciona una edad y dice que Adán tenía 130 años. Lo más curioso de todo esto es lo que dice Moisés, porque Moisés fue el que escribió el Pentateuco. Moisés, por inspiración divina, dice que Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Se está repitiendo aquí lo mismo que dice Génesis 1:26, cuando dice el Señor, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora Set acaba de nacer a imagen y semejanza de su padre, no de Dios, de su padre. No nos vamos a meter en ese detalle porque ese no es el punto del estudio de esta mañana. Estamos estudiando la genealogía de Lucas y nos damos cuenta que Lucas termina su genealogía con Dios. Y cuando vamos hacia atrás nos damos cuenta que Dios creó a Adán y Adán engendró a Set. En el libro de Lucas no menciona épocas ni fechas, nada. Lo único que dice es que Adán, cuando tenía 130 años, engendró a Set. Y lo engendró a su imagen y semejanza. Así que entonces, aquí tenemos los 130 primeros años del pecado. Los primeros 130 años del pecado pasaron sabiendo nosotros que en esos 130 años, ¿qué sucedió? Bueno, la Biblia es lo único que relata de esos 130 años. Y hay que ponerse a pensar lo que son 130 años. 130 años no es nada poquito, es bastante. ¿Qué es lo que la Biblia relata que sucedió en 130 años? Que Caín mató a Abel. Eso es todo lo que relata. De 130 años, eso es lo único que dice.
que Caín mató a Abel y que Dios habló con Caín y que maldijo a Caín y que lo echó de allá del oriente donde vivía, cerca del Edén, lo echó y que Caín se fue y que se casó y que tuvo hijos. Bueno, no dice que se casó, dice que tuvo hijos, dice que conoció a su mujer. En mi opinión, la opinión de Francisco Flores, Caín ya estaba casado cuando mató a su hermano. En mi opinión, cuando Dios le dijo a Caín que iba a colocar una marca sobre él para que no lo matara cualquiera que lo encontrase, allí no estaba solamente Caín, allí estaban también sus hermanos. El Señor habló con él y le dijo a todos, cualquiera que mate a su hermano va a ser castigado 7 veces más. Porque simplemente no hace sentido que Dios le haya dicho eso a Caín. Ay, ¿cómo se enteraron los demás? Caín le iba a decir a los demás, no, el que me mate a mí. No, hermanos. Dios tuvo que haber tenido una conversación vox populis, donde los hermanos y hermanas de Caín y Abel, el difunto, escucharon lo que Dios dijo. Continuando con esto, Adán tenía 130 años cuando engendró a Set. Y dice la Biblia, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. ¡Wow! Ya va por 930 la historia del mundo. Ya nos está diciendo el Génesis que la historia del mundo llegó a los 930 años porque Adán por lo menos vivió hasta esa edad. Y engendró hijos e hijas. Por lo menos habrá engendrado un hijo por año. Es lo que me pongo yo a pensar, porque el Señor les dio la orden: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Así que Adán engendró a Set a los 130 y Set comenzó a vivir, y mientras Set crecía, Adán seguía engendrando hijos con Eva. Recordemos que ellos estaban en la plenitud de la vida, porque ellos fueron creados por Dios. En ellos no había defecto alguno antes de caer en el pecado. Y aún después del pecado, su fuerza, su vigor, no se perdieron de inmediato, se fueron perdiendo paulatinamente. De hecho, por eso, y además de eso, también comieron del árbol de la vida antes de caer en el pecado, y por eso se preservó la vida de ellos por tantos años. Disculpen. Y dice la Biblia que los días que vivió Adán fueron 930 años y murió casi un siglo. Casi un milenio. Casi 1000 años. Le faltaron 70 años para cumplir el milenio. Y vivió Set 105 años y engendró a Enós. Espérense un momento. No, estamos bien. Set vivió 105 años y engendró a Enós. Entonces, cuando Set engendra a Enós, Adán tiene 235 años. Porque 130 más 105 nos da 235. Estamos viviendo en el año 235 del pecado. Y luego Enós, la Biblia continúa diciendo, y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió, y vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Así que si usted agarra, yo tengo esto aquí en un cuaderno, ¿no? En un cuaderno, aquí tengo yo las notas de las fechas, del orden cronológico. Yo lo tengo también en un computador mucho más detallado que esto, mucho más detallado en una hoja de Excel. Tengo todo así bien detallado, fechas, etc. Pero esto lo saqué para este estudio. El interés que tengo con esto es hacernos entender que nosotros con la Biblia y la Biblia sola podemos llegar a los momentos cronológicos de la Biblia sin necesidad de estar consultando libros seculares, sin necesidad de estar consultando otros autores seculares. ¿Y qué beneficio me da ese? Si es mucho más fácil irme a un libro y preguntarle a un libro y consultar un libro y decirle, dime una cosa, ¿cuántos años tenía Jesús cuando nació? ¿En qué edad estaba Jesús? O en qué edad del tiempo nació Jesús, qué año era cuando nació Jesús, en qué años gobernó Herodes, o qué año era cuando Tiberio César era el emperador romano. Nosotros podemos hacer eso. Podemos
simplemente irnos al internet y hacer la pregunta, y el internet ahora con este auge, apogeo de la inteligencia artificial, el internet nos va a dar muchas respuestas variadas, y tú puedes escoger la que más te guste. ¿Qué diferencia eso a mirar nosotros por nosotros mismos el texto bíblico y sacar nuestras conclusiones? Como te das cuenta, la Biblia también te lleva a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Porque la Biblia, hermanos, amplía el espectro del conocimiento al ofrecernos información y al no ofrecernos información. Como he dicho varias veces, la Biblia dice más en lo que no dice que en lo que dice. Y nosotros estamos invitados a escudriñarla, a buscar con lupa, con ojo analítico, con tiempo, sobre todo lo que el Señor nos quiere decir. Ustedes se dan cuenta que mientras hablo, algunas cosas que digo parecieran no tener sentido, pero ténganme paciencia, ¿verdad? Simplemente es la emoción del momento, a veces unas palabras se atraviesan por allí. Y luego dice la Biblia que Enos tenía 90 años cuando engendró a Cainán, quiere decir que estamos en el año 325, y Cainán tenía 70 cuando engendró a Mahalaleel, quiere decir que estamos en el año 395, y Mahalaleel a Jared, y quiere decir que Mahalaleel tenía 65 cuando engendró a Jared, llegamos al año 460, y Jared tenía 162 cuando engendró a Enoc. Enoc es ese que fue llevado al cielo, llegamos al año 622. Enoc tenía 65 cuando engendró a Matusalén, estamos en el año 687 del pecado. Matusalén engendró a Lamec cuando tenía 187, estamos en el año 874 del pecado. Y Lamec engendró a Noé cuando tenía 182, estamos en el año 1056 del pecado. Nada más para que te des una idea de cómo nosotros pecamos por ignorantes cuando hablamos acerca de los antepasados. La Biblia dice que cuando Matusalén engendró a Lamec, disculpen que tengo picazón en la nariz, cuando Matusalén engendró a Lamec tenía 187 años y era el año 874 del pecado. Y la Biblia dice que Adán vivió hasta los 930 años. Quiere decir que cuando Matusalén engendró a Lamec, todavía Adán estaba vivo. Imagínate, todo lo que vivió. De casualidad, un poquito más, y Adán conoce a Noé. Un poquito más, pero no lo llegó a conocer. Porque porque Lamec es el padre de Noé. Sin embargo, Adán tuvo el gran privilegio, oportunidad, y todos ellos tuvieron la gran oportunidad de escuchar de los labios de Adán la historia del pecado, la historia del Edén, de cómo sucedieron las cosas, de cuando Caín mató a su hermano. Aunque es trágico, Adán tuvo la oportunidad de preservar ese conocimiento generación tras generación, casi hasta por 10 generaciones. Cuando Lamec engendra a Noé, tiene 182 años y estamos en el año 1056 del pecado. Y voy a continuar con esto porque necesito concluir este asunto para continuar con Lucas, que ya no será hoy porque el tiempo ha avanzado, pero mañana podemos seguir o en la próxima oportunidad que nos veamos. Dice la Biblia que cuando Noé tenía 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Eso lo referimos en estos días. Eso está ya en el capítulo, capítulo 6 de Génesis. No, capítulo... En el capítulo 7 está el diluvio. En el capítulo 6 de Génesis, allí se relata el diluvio, haré mi pacto contigo. Bueno, allí está entre los capítulos 6 y 7 está que Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, continuamos. Si eso es así, si Noé tenía 500 años cuando los engendró, estamos en el año 1556. Y ya, nosotros podemos pararnos allí.
Miren qué fácil llegamos nosotros a la fecha del diluvio. Muy fácil, porque si Lamec engendró a Noé en el año 1056 y la Biblia dice que Noé tenía 600 años cuando el diluvio fue sobre la tierra, quiere decir entonces que el diluvio fue en el año 1656 del pecado. Ya, llegamos a la fecha del diluvio, así de fácil. Y nos hemos dado cuenta ahora de otros detalles. Por ejemplo, Enoc fue el séptimo en las generaciones. Y Enoc fue llevado al cielo. El séptimo en las generaciones, también lo dice por allá en el Nuevo Testamento, que Enoc fue el séptimo en las generaciones y fue llevado al cielo. Noé fue el número 10 en las generaciones. Según lo que yo he estudiado, hermano querido, en la Biblia el número 10 es el símbolo de prueba que lleva a juicio. Y eso lo vamos a estudiar con un poco más de calma cuando veamos un poco más acerca de cronologías. Por ahora, lo importante es que nosotros entendamos que la genealogía de Lucas nos lleva a los descendientes de Adán y eso nos lleva a la cronología de la Biblia y acabamos de enterarnos con la Biblia en la mano, solo con la Biblia, que el diluvio fue en el año 1656 del pecado. La Biblia no dice, el diluvio fue en el año 1650. No, la Biblia no te va a decir eso. Tenemos que investigarlo, tenemos que mirarlo, tenemos que sacar cuentas, tenemos que anotar, tenemos que sumar, tenemos que concluir, tenemos que enlazar, tenemos que cotejar los textos y entonces descubrir las bellezas. Ahora escúchame lo que te voy a decir. Si la Biblia dice que el diluvio fue en el año 1656 del pecado, también la Biblia nos va a decir en qué año fue el Éxodo. Y también la Biblia nos va a decir en qué año aproximadamente nació Jesús. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser nada fácil. Cada vez se va a poner más difícil. Esto es así como cuando un bebé nació y empieza a comer. ¿Le metes tú arroz al niño cuando come? No. ¿Le pones un poco de espagueti? No. Lo primero que el niño empieza a beber es leche. Leche de su madre. Después comienza a comer papillas masticadas. Es decir, papillas ya trituradas que él pueda tragar porque no tiene dientes. Cuando los dientes salen, comienza a masticar. Y cuando comienza a masticar, entonces empieza a comer cosas que se pueden masticar y tragar. Así es la palabra. No vas a encontrar todo en un solo sitio. Al principio vas a empezar a beber leche, como dice el libro de Hebreos. El apóstol Pablo lo dice en Hebreos. Que en vez de por el tiempo ya, por estar acostumbrado, deberíamos estar acostumbrados a comer vianda fuerte y no leche. Esa idea que les estoy dando acerca de la forma de comer de los bebés está en la palabra. Yo no lo saqué, es decir, no soy yo el autor de eso. Eso está en la Biblia. El apóstol Pablo lo dice allá. Lo dice cuando él está explicando acerca de los pactos y cuando está hablando acerca del crecimiento y la madurez cristiana. Y él dice en el capítulo 5, en los versículos 11 en adelante, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Noten cómo lo dice tan clarito todo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Madurez qué? Espiritual. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Ahí está, Pablo lo dice. Entonces, una cosa nos lleva a la otra. Y ahora entendemos cómo podemos llegar tan fácilmente a la fecha del diluvio, año 1656. Y tú me vas a decir, ay, ¿qué hago yo con eso? Paciencia, paciencia. Que las cosas no están en la Biblia por capricho divino, están allí con un propósito. Y por algo Dios quiere que tú lo sepas. Yo te invito a que lo hagas por tu propia cuenta. Yo te invito a que agarres un papel y un lápiz y comiences a mirar la genealogía de Adán en el capítulo 5 y empieces a sacar cuentas. Puedes usar una calculadora, puedes utilizar papel y lápiz, sumar, y entonces comienza a colocar, haz una especie de cuadro. Adán a los 130 años tuvo a Set. Set, cuando tenía 105, engendró a Enos. Si Set engendró a Enos cuando tenía 105, entonces Adán tenía 235. Y si Enos engendró a Cainán cuando tenía 70, entonces Adán tenía 325. Y entonces Set tenía 105 más 90. Y así vas, y así vas. Y haces un cuadro. Y te vas a dar cuenta que no es fácil, pero es una bendición. Y de esa manera te vas enamorando de la matemática bíblica, porque hay tanta matemática en la Biblia. Asombroso. Así que, mi querido, te invito para nuestro próximo estudio. Yo no sé cuándo va a ser, si será mañana, pasado mañana, cuando sea, te invito a mi próximo estudio. Lo que pasa es que yo pienso, ya llevamos como 14 series, 14 estudios en esta serie de Lucas, y pues hay que dar tiempo para que la gente escuche y todo eso. Así que por eso no lo hago a diario, sino que doy un tiempo para que tengas oportunidad de escuchar algunos anteriores y luego continuemos. Así que vamos a orar. No te olvides de seguirme y suscribirte al canal de YouTube, Frank Flores Bible, y no te olvides de correr la voz. Y también sígueme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Esto no es una obligación, es simplemente una invitación. Y bendecidos somos cuando estudiamos la palabra. Así que según tú quieras, según tú lo desees, puedes compartir y de esa manera otras personas son motivadas a estudiar el libro de Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra y por todas las cosas que hemos aprendido hoy. Te damos gracias, Señor, por el libro del Evangelio de Lucas. Te damos gracias por tu palabra completa, por el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, por todo lo que hemos aprendido hoy. Agradecemos que tú hayas traído ideas a nuestra mente a través del Espíritu Santo para cotejar los textos aquí y allá. Y agradecemos también, Señor, por aquellos que escuchan y que son motivados a estudiar tu palabra. Ojalá todos volvamos a la palabra. Ese es nuestro lema, volvamos a la palabra. Gloria a ti, oh Padre amante, bendito seas. Bendícenos en este día, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Es un placer poderte tener allí, siempre será un placer y espero que disfrutes de este estudio tanto como lo hago yo y que te sientas motivado a volver a la palabra. Estúdiala con oración. El Señor tiene para ti una bendición que tú ni te imaginas. Seamos bendecidos. Un gran abrazo para ti.